Bueno, entonces por un lado van a liberar efectivamente el estrecho de Hormuz. Esto implica un doble juego de liberación. Por un lado, recordemos que el primero que había bloqueado este estrecho fue Irán en respuesta a los ataques recibidos. Efectúa un estrangulamiento de ese estrecho que tiene apenas 80 kilómetros entre las costas ribereñas de Irán y de Omán, que son los dos países que tienen relativo control sobre este estrecho, en el sentido de que tanto por el derecho internacional como por el derecho mercante no pueden controlar y frenar el flujo de barcos en ese lugar. Lo habían llevado adelante Irán específicamente una vez que fue atacado, y en el medio del conflicto Estados Unidos decide un contrabloqueo más adelante en las aguas y dice, le bloqueó todos los puertos a Irán, que tampoco va a poder circular y demás. Entonces, por un lado, la liberación de este estrecho de Hormuz, los dos actores confirmaron eso. Hasta ahora había una discusión en torno a esto durante todo el conflicto, que era Irán pretendía cobrar peajes. Si el derecho internacional y el derecho marino impiden el cobro de peajes, sobre todo en este canal y en este lugar de libre circulación, entonces lo que habría es y esa es la parte que no se entiende todavía del todo cómo se va a aplicar, una contrapartida de, por un lado, liberación de sanciones económicas, por lo cual a Irán le entrarían en forma inmediata 12.000 millones de dólares que vienen de Emiratos Árabes Unidos y hasta 24.000 durante estos 60 días, porque se firma un alto al fuego o una prolongación del alto al fuego de 60 días para seguir discutiendo sobre todo el programa nuclear. Y ahora vamos a esa otra parte. Pero J.D. Vance ayer anunció que incluso podrían llegar hasta 300.000 millones de dólares todo eso a Irán. para la reconstrucción. Para la reconstrucción, para el alivio de la crisis económica. Recordemos que Irán venía de una crisis económica muy profunda en los últimos años, que terminó en diciembre de 2025 y en enero de 2026 con protestas masivas, no solamente por una cuestión del autoritarismo del régimen teocrático, que también, sino específicamente por una crisis económica y una carestía muy profunda que llevó a la represión violenta, que terminó con más muertos civiles que los que tuvo todo el conflicto bélico hasta el momento. ¿Okay? Digo esto para también dimensionar quiénes son los actores en pugna, porque están son buenísimos todos. Obviamente uno defiende la soberanía de los países y sobre todo si vos recibís el ataque de Estados Unidos a Israel en tu territorio, lo más lógico es que te defiendas si es una guerra que iniciaron Estados Unidos a Israel. Eso está clarísimo. Ahora, y venía a hablar el asesinato de las 168 niñas en la escuela, etcétera, todo lo que ya sabemos y condenamos. Ahora, no estamos hablando de un gobierno que era bondadoso con su población y que recogía las críticas en forma abierta y un sistema abiertamente democrático y demás. Es una república islámica con sus propios condicionamientos que en su momento lo analizamos y detallamos. Cuáles son los actores de poder, las instituciones, la semidemocracia que tienen en algunos aspectos electiva y en otros no, etcétera y demás. Bueno, yo creo que eso de lo de la crisis económica que decís de Irán es como el cuento de la cabra, que creo que nunca no sé si lo he contado al aire, capaz en Buffet, pero es un cuento rabínico de un hombre que va y le dice al rabino, tenemos una casa muy chiquita, vivimos toda mi familia en un cuarto, no sé qué hacer, y el rabino le dice, llévate una cabra a vivir contigo por una semana y después vení. Entonces el hombre va y le dice, ¿y cómo te fue esta semana? Horrible, la cabra nos pisa, nos mea encima, acá es espantoso, no se puede vivir más. Bueno, saca la cabra y vuelve en una semana. Bien. Y la semana vuelve y le dice, ¿y cómo estás? Divino, mejor que nunca, la verdad, estamos re cómodos en mi casa, qué bueno. Y el tipo en realidad está como al principio, pero se siente mucho mejor. Entonces, bueno, en el estrecho de Hormuz estamos igual. Entonces, con el tema esto de decir, no, en realidad antes de la guerra estaban en crisis, y yo creo que si ahora les dan plata para la reconstrucción y no para arreglar la crisis económica, igual va a ser como, qué bueno que estamos ahora, qué bien. Como va a ser, aunque vuelvan, que no es imposible volver con una guerra al punto cero, pero eso, aunque solamente la plata sea para la reconstrucción, yo creo que va a ser un alivio muy importante. Sí, también hay un factor de cohesión interna que toda guerra implica, y es decir, más allá de que después a la larga vuelvan los cuestionamientos sobre el régimen de gobierno, hasta ahora la población iraní lo que han manifestado, más allá de que hay muchos críticos también y que siguen cuestionando, y hay gente en la diáspora también, fue abroquelarse y lo que le estar pasa a Netanyahu defensivamente. también. Lo que aprovecha Netanyahu en Israel, cuando obviamente lanza ataques para todos lados, aprovecha que eso antes le porque hacían aglutina. manifestaciones para echarlo y ahora, bueno, Exacto. hay que defenderse. Entre otras cosas. Entonces, liberación de estrecho de Hormuz, vos ibas a decir algo, para. No, terminame esto. Liberación de estrecho de Hormuz, sí, por un lado. Cese al fuego por 60 días para negociar el programa nuclear, ahora voy a eso. Y lo otro, supuestamente, ese cese al fuego incluye al Líbano.
¿sí? Entonces, Irán exigió como mecanismo de presión, pero también como defensa, que el Líbano no fuera más territorio de disputa, donde, recordemos, en el sur del Líbano y el norte de Israel, pero las fuerzas de defensa israelíes, el ejército israelí, ya cruzó la frontera del Líbano y está apostada muchos kilómetros adentro del Líbano, por lo que ellos llaman su cordón de seguridad, y lo que el ministro de Defensa y el jefe de la policía anunciaron que no van a ceder. Incluso el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, habló en las últimas horas y dijo, antes de las elecciones que se vienen, porque recordemos que para octubre hay elecciones en Israel, tenemos que anexionar Cisjordania. ¿Sí? Cisjordania, no Cisjordania es otra parte, pero él dijo, no vamos a dejar los cordones de seguridad ni en Gaza ni en Líbano, y además tenemos que anexionar Cisjordania antes de que sea tarde, ¿sí? Antes de que cambien las elecciones. Entonces, esos son los sectores que están sosteniendo el conflicto a la interna en Israel y que pretenden sostener el conflicto hacia afuera. Por un lado, entonces, Irán ejerció esta presión para que incluyera Líbano en el acuerdo, en el sentido de no más ataques sobre el Líbano, y Estados Unidos representaba, entre comillas, a Israel en el sentido de que Israel no participaba del acuerdo. Pero sí había conversaciones muy fuertes entre Trump y Netanyahu, al punto de que insultos mediante, de hecho el domingo, en el medio del anuncio de que se iba a firmar este acuerdo, Israel atacó el Líbano, atacó Daniyeh en Beirut, cerca de Beirut, donde se supone que estaría Hezbollah actuando. Y Trump salió públicamente a decir, no puede ser que a poco de firmar Netanyahu haga esto, está loco, ya le dije que tiene que quedarse quieto un segundo. Esto lo hicieron en represalia a un ataque de Hezbollah en Israel, pero que no generó ningún tipo de daño, ninguna víctima. Entonces, si es un ataque que no generó víctimas ni generó daños, no hace falta responderlo cuando estamos por cerrar un acuerdo, que se queden quietos. Habrá que ver si efectivamente, por un lado, el Líbano, el presidente Joseph Aoun y el gobierno oficial del Líbano logra controlar y desarmar a Hezbollah, que sigue perpetrando ataques con auspicio de Irán específicamente sobre el norte israelí, y habrá que ver si Estados Unidos logra que Israel se comprometa a no seguir atacando al Líbano en esto que es parte de este acuerdo por 60 días. Y lo que van a empezar a discutir, que es algo que se supone que era el origen del conflicto, había dos motivos del conflicto originalmente. El estrecho de Hormuz no existía porque estaba liberado. Dos grandes motivos. Uno, la idea de que Irán estaba desarrollando armas nucleares o que podía desarrollar armas nucleares. Eso quedó para ponerse en discusión ahora en estos 60 días. La segunda, el programa balístico iraní, que esto no está en discusión supuestamente en el memorando, van a seguir produciendo y además los tienen en forma subterránea ahora para cuidarlos. Y el vínculo de Irán con lo que llaman los proxies o los actores rebeldes en la región cercanos al gobierno iraní. Tenés los hutíes en Yemen, que podían estar cortando o no el estrecho de Bab el-Mandeb, otro estrecho complicado que está ahí, que une al canal de Suez. Tenías a Hamas en Gaza y tenías, por supuesto, a Hezbollah en el Líbano. Entonces, esos tres actores, en principio, no estarían tampoco incluidos en el acuerdo. ¿Cómo los incluís? Bueno, la idea era que Irán tenía que comprometerse a desfinanciar y a desmilitarizar a este tipo de grupos rebeldes que auspicia. Y también milicias chiitas que están apostadas en Irak. ¿Qué pasa? Entonces, durante estos 60 días se supone que ahora van a discutir el programa nuclear iraní. ¿Qué hacer, por un lado, con la capacidad de enriquecimiento de uranio que tiene el gobierno iraní y, por otro lado, con el uranio que ya tiene enriquecido? Y ahí hay varias discusiones. Por un lado es, ¿se lo lleva a Estados Unidos? ¿Se lo lleva Putin a Rusia? Que son las diferentes propuestas que aparecieron. ¿O Irán se compromete a desenriquecerlo? Que es un proceso bastante más complejo que requiere, por supuesto, inspección internacional. Y ahí también están en discusión qué tipo de inspecciones llevar a la Agencia de Energía Atómica afuera. A unos meses de tener la bomba atómica. Esa es una de las grandes discusiones que hay. La Agencia Internacional de Energía Atómica, que responde a la ONU, siempre que auditó y que investigó el desarrollo nuclear iraní, concluyó que no tenía capacidad ni estaba en vías de construcción de armas nucleares, que era energía nuclear para defensa civil y para generación de energía y para todo lo que tiene que ver con proyectos civiles. Ahora bien, es cierto también que Rafael Grossi, argentino, director de este organismo, en este momento, siendo uno de los principales candidatos a secretario general de la ONU, ¿sí? Que se va a votar dentro de poquito, está Michelle Bachelet, está Rebeca Greenspan de Costa Rica, hay diferentes actores en disputa. Este Grossi, que es el que dirige la Agencia de Energía Atómica, dijo, así como siempre dijo que no estaban construyendo armas, dijo, ojo igual, porque el uranio enriquecido o al nivel de enriquecimiento que ya lo tienen, le permitiría eventualmente, si siguen enriqueciendo, generar hasta 15 ojivas nucleares, etc.
todo esto quedó en medio de una disputa donde él está en realidad buscando también apoyos por parte de los países que integran el Consejo de Seguridad de la ONU. Me refiero específicamente a Estados Unidos y a Rusia, porque en realidad de China ya tiene el aval para poder ser el candidato a dirigir la ONU. Con lo cual, ese cambio en el discurso de Rafael Grossi también hay que entenderlo como su propia jugada política y no necesariamente que Irán esté llegando a construir un arma nuclear, sino todo lo contrario. Hasta ahora, todas las comprobaciones de este organismo fueron: no hay armas nucleares y no tienen capacidad de desarrollar armas nucleares, sí están enriqueciendo uranio y ahora se comprometieron, como ya se habían comprometido en un tratado de no proliferación con el gobierno de Obama, en 2016 aproximadamente, a no generarlo, un tratado que rompió Donald Trump después en su primera presidencia, y a partir de allí se generan todos los conflictos posteriores, con lo cual estarían alcanzando acuerdos que ya tenían previo no solamente a esta guerra, sino a los acuerdos que había roto Donald Trump. El cuento de la cabra.